Bueno, vamos al tema internacional que estamos siguiendo hace tantos días con las novedades y la actualización. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exigió una reforma de Naciones Unidas para evitar que Rusia siga teniendo poder de voto en medio de la guerra. Además, afirmó que la ONU no ha tenido efectividad en medio del conflicto y que si no evoluciona el orden internacional basado en estas normas, podría llegar a su fin. Vamos a analizar este conflicto junto a Jaime Avedrapo. Él es director de la Escuela de Gobierno y director nacional de la Escuela de Administración Pública de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jaime. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Carla. Un gusto estar con ustedes. A ver, quisiera partir de lo más básico para que todos podamos entender cómo funciona hoy Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad. Lo que pide el presidente ucraniano es que Rusia, que hoy día es el que está sindicado, el que está en el fondo repudiado por el resto por crímenes de guerra, por todos los ataques que hemos visto, por no cumplir con su palabra, deje de ejercer un veto, deje de tener en el fondo opinión que impida también que se impongan mayores sanciones. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Desde el sentido común uno dice, ¿cómo puede ser que el acusado sea quien está hoy día tomando decisiones sobre las posibles sanciones? Eso pasa particularmente porque el órgano del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es un órgano con capacidades de ejercer justicia. Su fundamento es la estabilidad mundial y fue un orden que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, para que todos lo entiendan. Y quienes vencieron, con la única excepción de China, que más o menos significó su ingreso porque la Asamblea General así lo dispuso, digamos fue un voto mayoritario para su ingreso, los demás son prácticamente los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y ese orden del año 45, de 1945 a la fecha, de alguna manera hace mucho rato hay un consenso internacional, hay muchos que aspiran a estar en el Consejo con otra distribución de reparto de poder mundial, no se ha conseguido modificar ni cambiar. Recordémonos que desde la década del 90 del siglo pasado, de hecho secretarios generales como el recordado Kofi Annan y muchos otros han caminado por la propuesta de reformar esta toma de decisiones, este poder central como órgano principal, el que da sostén a todo el régimen de seguridad internacional, sea modificado. Y hoy día, por cierto, estamos frente a esta dantesca escena de lo que está haciendo uno de sus miembros permanentes con derecho a veto de resolución. Simplemente quiero recordar que durante el siglo XX aproximadamente 200 resoluciones fueron vetadas por alguna de las potencias, particularmente Estados Unidos y la ex Unión Soviética en su momento y después Rusia. Entonces, en ese contexto, desde hace mucho rato hay evidencia que no está siendo efectiva para la resolución de controversias cuando las controversias afectan a las potencias centrales, a las potencias globales que están en el Consejo de Seguridad. Entonces, eso es lo que hoy día nuevamente Zelensky coloca sobre la agenda de discusión en vista a que esto puede acelerar, por lo que estamos viendo, de lo que hace uno de sus miembros permanentes sobre territorio ucraniano a través de una agresión, a través de una invasión, a través del no respeto del derecho internacional, ni siquiera de los refugiados, ni humanitarios, ni de derechos humanos. Bueno, se generan las condiciones para nuevamente colocarlo sobre las necesidades del sistema internacional, particularmente que Naciones Unidas sea reformada de manera estructurante y no solamente una reforma superficial. Las probabilidades de aquello, cuando se llevan tantas décadas intentando que los miembros permanentes, recordemos Estados Unidos, China, Francia, la propia Rusia y Reino Unido, siendo esos 5, son los que debieran ceder respecto a sus propios intereses y permitir una reforma del sistema. No se ha conseguido nunca, se ve difícil que en un momento como este se consiga, pero sin embargo, insisto, cada vez la crítica, sobre todo desde lo que pasó en Irak el 2004 con Estados Unidos, que también rompe los acuerdos del Consejo de Seguridad y unilateralmente agrede a Irak, hoy día nuevamente lo estamos viendo Rusia en Ucrania, y estos ejemplos de alguna manera significan que los consensos y los compromisos que se adquirieron para legitimar el régimen de Naciones Unidas de alguna manera hoy día están rotos, Carla. Jaime, y en base a ese análisis y la imposibilidad que se ve bastante cierta y no se ha podido de reformar lo que es el Consejo de Seguridad, muchos dirían la composición, otros dirían no es tanto la composición, es más bien el poder de voto que tienen los integrantes desde el 45 con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Han pasado tantos años. De hecho, pensando que ahora estamos hablando de Rusia, pero ¿qué pasaría si otro de los miembros tiene algún tipo de conflicto o invasión y se le dice, bueno,
obviamente yo veto, aquí el interés es el de mi Estado por el del resto. Esa imposibilidad de reformar las funciones y facultades de los miembros genera a nivel internacional nuevamente una desconfianza con respecto a lo que podría lograr el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente en este tema, pero también en otros. Siempre se ha hablado de que la ONU finalmente tiene una gran potencia de voz para criticar las cosas, pero en lo práctico, en términos de medidas, queda con estos obstáculos. Absolutamente, hay cierto nivel de obsolescencia del sistema, no resuelve, como insistimos, los conflictos de esta magnitud a nivel internacional. Y, por cierto, aquí esta crisis puede conmover particularmente a la sociedad civil, en las democracias, que comiencen a exigir a sus gobiernos que haya un cambio sustantivo. A pesar de aquello, tenemos posiciones como la de los propios chinos, o tenemos posiciones como la propia Rusia, que hoy menos que nunca va a estar dispuesta a hacer esta transformación que se venía negociando y conversando, parlamentando. Claro, porque en la práctica a ninguno, perdón Jaime, en la práctica y desde el tema de cada Estado, de cada país, a ninguno le conviene finalmente ceder posición. Bueno, efectivamente, el problema es que se está cayendo la credibilidad del régimen internacional hace mucho rato y en este sentido está invitando a estar de alguna manera a una suerte de regreso a un sistema bastante más anárquico, porque además los estados ampones, se denomina los estados que no cumplen las normas más importantes del régimen internacional, también se incentivan cuando los principales actores que están por regular el sistema, que están en el Consejo de Seguridad, que tienen capacidad de veto, no lo hacen. Hace mucho tiempo, potencias como Alemania, incluso Brasil en su minuto cuando estaba encabezada por Lula da Silva, señalaban que debía haber una representación geográfica dentro del Consejo, por tanto había que ampliar, no un número de muchos más países que ingresen, pero evidentemente también avanzar hacia terminar con este derecho de veto, porque falta con que un solo miembro se oponga a una resolución para que esa resolución quede absolutamente neutralizada y de alguna manera no se pueda implementar lo que se haya resuelto por el Consejo. Entonces, tiene trampas el sistema, se creó como un leviatán, como un monstruo para que estableciera la estabilidad del régimen internacional con el consentimiento de todos los Estados miembros de Naciones Unidas post el año 45, pero pareciera que el mundo, las realidades de poder, las realidades de hoy día de geopolítica y geoestratégica nos indican que el régimen internacional ya no está resolviendo los aspectos sustantivos para los cuales fue creado, que básicamente es resolver nuestras controversias de manera pacífica, y quien no esté dispuesto a aquello, entra el Consejo de Seguridad con los capítulos 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas, incluso si es necesario puede imponer la fuerza. Pero sabemos que eso no es verosímil cuando los actores son Estados Unidos, son China o en este caso Rusia, evidentemente. Jaime, ¿y podemos llegar a algún tipo de reforma del Consejo de Seguridad, por ejemplo, de la ONU, que sea verosímil, que sea real y donde no haya esta sensación de que al final entre los grandes se protegen y no pasa mucho y se mantiene el statu quo? Porque obviamente aquí hay un choque con la realidad, que tiene que ver con los intereses económicos, con también protegerse dentro de esa lógica geoestratégica, ¿no? ¿Tú crees que es posible reformarlo, pero en serio, de verdad? Yo creo que no va a quedar muchos más caminos, porque ciertamente creo que hay una invitación muy abierta a empezar nuevamente carreras armamentistas, a entender que el sistema internacional, que el régimen de seguridad internacional no brinda las protecciones. Por tanto, si se tiene un sentido de realidad y un contexto que me parece muy significativo para no querer mostrar esto como una opinión voluntarista, sino que tiene que ver con que la humanidad aprende a través de grandes catástrofes. Las dos guerras mundiales que vivimos en el siglo XX permitió incluso pensar que era posible prohibir o proscribir la guerra como un acto soberano de los estados y por tanto crear una estructura internacional por el cual se pudiera de alguna manera intervenir cualquier posibilidad de una resolución de conflicto a través del uso de las armas o de las fuerzas militares propiamente tal. Y por cierto, hoy día lo que estamos viviendo en Ucrania, con la gran repercusión que ha tenido desde el punto de vista mediático, de redes sociales, de información, de alguna manera ha logrado alinear lo que no se veía hace mucho tiempo a Occidente, frente, si tú quieres, hacia un enemigo común. Se pueden dar las condiciones para establecer que ahora es necesario
por cierto, cambiar y reformar la estructura. Pero para esto yo vuelvo con un punto que me parece central, que los países que lo pueden, que permiten el condicionamiento a través de sus ciudadanos, tomen la voz y sea la sociedad civil que se organiza la que comience a exigir esto, porque veo que sea más probable que la presión venga desde ahí, desde abajo hacia arriba, digámoslo así, más que los estados estén dispuestos a ceder sus intereses tan estratégicos en este caso, pero que evidentemente cada vez más se ve un orden del más fuerte, porque no tenemos órganos de resolución de controversia, o en este caso de legitimidad para establecer la paz, cuando uno de los actores centrales está haciendo una guerra que a la luz del derecho internacional, por cierto que hay otras aproximaciones geopolíticas, hay otras aproximaciones de las razones de Estado, etcétera, pero a la luz del derecho internacional no tiene ninguna justificación, Carla. Sí, estaba revisando, Jaime, que mañana se reuniría la Asamblea General de la ONU para analizar la eventual suspensión de Rusia del Consejo. Hay que ver, obviamente, cómo se da la negociación entre los países, pero ¿se ve posibilidad de esto? También marcaría un precedente si se aprueba, porque ¿qué ha pasado con el resto de los miembros del Consejo de Seguridad en este contexto que hemos estado comentando? Sí, bueno, evidentemente van a haber diálogos que yo no creo que puedan cuajar rápidamente en un cambio, una estructura o un nuevo acuerdo internacional. Pero sí las situaciones de inestabilidad mundial y global, en donde evidentemente tenemos la paradoja de tener más sedes penales que nunca en la historia de la humanidad, pero de alguna manera cada vez menos útiles para precisamente prevenir acciones de fuerza, de guerra, que particularmente le da... va perdiendo el sentido al régimen de protección de los derechos humanos cuando evidentemente él es el gran sustento del derecho internacional contemporáneo. Es evidente porque el foco se puso en la protección integral de la persona humana, incluso para tiempos de guerra, posteriormente pasado a prohibir la guerra a través de la Carta de las Naciones Unidas, y en esa línea evolutiva para algunos hemos visto que hay avances y retrocesos, y que no era tan realista pensar que esos compromisos iban a ser permanentes, y hoy día posiblemente por la gran posibilidad que hubo, incluso que este mismo conflicto escalara aún más y estar frente a una tercera guerra mundial, yo creo que desde el punto de vista de los liderazgos a nivel internacional, hoy día debiera haber más claridad de la urgente necesidad de transformar el sistema. La salida no va a ser fácil ni única, va a haber una tentación por aislar absolutamente a Rusia de cualquier entendimiento, lo cual probablemente va a significar perpetuar una situación de posible conflicto para cuando se pueda rearmar o se den las condiciones para que Rusia nuevamente vuelva a hacer uso de las fuerzas militares. Por tanto, hoy día parece que por las condiciones que estamos viviendo, no es el minuto para pensar de alguna manera más detenidamente en una estructura de futuro, y más bien bastar las presiones por aislar, por sacar de Naciones Unidas a Rusia. Se intentó con Sudáfrica hace algunas décadas atrás por el régimen de apartheid, y por cierto que finalmente se resolvió que era más fácil tratar de hacer las transformaciones con Sudáfrica al interior y no fuera del sistema. Por tanto, aquí se va a abrir probablemente una discusión muy necesaria, por cierto, y lamentable nuevamente como una reacción a lo que estamos viviendo del drama humano en Ucrania. Claro, lo que pasa es que uno se pregunta qué efectos va a tener eso sobre la guerra, y en el fondo con la intención y la necesidad ya urgente a estas alturas de que se ponga fin a ese conflicto que está matando todos los días, sobre todo a población civil, que ha sido lo más duro. Vimos las imágenes en Bucha y uno dice, bueno, ¿cómo un país puede transgredir incluso las normas de guerra de esta manera? Y que ha sido un poco el reproche del mundo. Y es el llamado que hace ayer también el presidente Zelensky, en el fondo decir... ha sido en vano o no ha tenido efecto lo que hasta ahora ha podido hacer el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde ese punto de vista, Jaime, manteniendo a Rusia y buscando, claro, en un momento de crisis, algún tipo de solución que no signifique una nueva estructura, ¿tú ves que podría haber sanciones reales, concretas, que hagan retroceder a Rusia? ¿O a Rusia esto ya no le importa porque tiró el mantel, en definitiva, y ya hoy día está teniendo que asumir todo el costo que ha significado esta guerra? Mira, muy buena esa aproximación para entender las dificultades en las que estamos. Un cambio de estructura no podría legitimar el uso de la fuerza contra Rusia, si es que eso se buscara. De alguna manera sacarlo del Consejo, porque el contexto de realidad probablemente esto significaría una mayor ampliación de del propio conflicto. Efectivamente, porque eso provocaría una reacción
de Rusia y de quienes se sientan amenazados por este cambio de régimen, lo cual podría ser de alguna manera bien difícil de vaticinar con claridad y con certeza un escenario posible, pero probablemente se conseguiría precisamente lo contrario, que es la estabilidad, la pacificación y el cese de las hostilidades. El cese de hostilidades yo no veo en el corto plazo, mediano plazo, algunos meses, más que una negociación que consiga que las partes de alguna manera terminen, y en este caso termine la ofensiva rusa, para hablarlo con mayor claridad, pero no creo que una reforma urgente, inminente, apresurada del régimen que no consiga tener un pacto más global de los actores que pueden precisamente darle inestabilidad al sistema internacional, sea muy sabio, sea prudente, sea una visión de futuro. Por tanto, se entiende la convocatoria que hace el presidente Zelensky y también, de alguna manera, él ha sido testigo y protagonista de un régimen que no funciona, que básicamente la sanción económica más o menos efectiva, pareciera que algún efecto están teniendo este aislamiento de Rusia, han sido más bien acciones de retorsión o represalia de estados, no de un sistema internacional a través del Consejo que ha estado paralizado precisamente porque cuando comenzó este conflicto el 24 de febrero estaba en la presidencia del propio Consejo Rusia y si no lo hubiese estado tiene su capacidad de veto para haber obstaculizado cualquier resolución contraria al conflicto. Por lo tanto, hoy día pareciera que en el capítulo 7 de las Naciones Unidas ni un cambio rápido de la estructura de seguridad internacional sería una respuesta real para buscar paz, pacificar, para estabilizar y para después conseguir caminos de alguna manera de reencuentro y de entendimiento. Porque aquí se está funcionando sobre la crisis. Ahora, lo positivo de esto, si lo queremos ver, es que esta crisis probablemente va a unar de alguna manera criterios para establecer la importancia de un cambio y una reforma del régimen de las Naciones Unidas, bien, particularmente el de seguridad. Está muy complicado, sin duda, nos vamos a quedar atentos a ver qué medidas se podría tomar, pero queremos agradecerte, Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno y director nacional de la Escuela de Administración Pública de la Universidad San Sebastián, por ayudarnos a entender un poquitito más esta parte, esta arista del conflicto. Que te vaya muy bien, un buen día. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Nicolás.